Mercado de invierno cerrado. Bueno, hace cualquier rato que está cerrado, al menos en Europa. ¿Han rendido los fichajes del Manchester City? ¿Qué posibles fichajes se pudieron haber hecho y que quizás el Manchester City pudo haber concretado y cuáles no? Bueno, eso vamos a hablar en el video de hoy. Bueno, primero que nada, muy buenas a todos y todas. Espero se encuentren todas y todas bien. El día de hoy bueno, la verdad es que este video lo debí, pero haber hecho hace, pero cualquier rato, la verdad. Más que nada porque, sinceramente, para ir a andar con cosas, la verdad es que se me ocurrió recién, sinceramente. Y quería igual dar como mi opinión, obviamente no solo de los fichajes de invierno que ha realizado el Manchester City, también de las salidas, sino que también de rumores que salieron por ahí y que me interesaría conversarlas con ustedes, especialmente para mis suscriptores y esto sobre todo los hipotéticos fichajes que Manchester City tenía pensado en mente en realizar en este mercado de invierno. ¿Hubieran funcionado? ¿Eran necesarios para Manchester City? Pues bien, ahora vamos a hablar de ello. Y bueno, recordemos que a comienzos de febrero básicamente es cuando se cerró el mercado de invierno, al menos en Europa. Creo que tengo entendido que aún está abierto en ciertos apartados del mundo. Pero lo único que puedo decir es que Manchester City ha concretado dos fichajes de forma oficial, que vendrían siendo el atacante Antoine Semenyo y el defensor Mark Gay. ¿Qué puedo decir? Bueno, ¿qué es lo que puedo decir? Por ahora han sido dos fichajes de rendimiento inmediato, dos fichajes que han calzado muy bien en el equipo, la verdad. Sobre todo Antoine Semenyo, que a uno muchos por ahí, y yo recuerdo haberlos leído, que no están pagando mucho dinero por un atacante normalito, que no es la gran cosa. Yo, la verdad, en lo personal, yo cuando me enteré que el Manchester City iba a fichar a Antoine Semenyo, no voy a negar que al principio era como, ¿de verdad necesario? Sinceramente. O sea, no digo que era mal fichaje, para nada. Pero sí en su momento dije, no, ¿de verdad es necesario? O sea, tenemos a Haaland, a Cherki, a Doku. No sé, como que al principio no se me hacía un poco sentido. Pero con el correr de los partidos, sobre todo con las lesiones vaya, más que lesiones, creo que molestias o fatiga de nuestros atacantes, creo que ahora puedo decir, Antoine Semenyo fue un fichaje necesario. Muy, muy necesario, porque Antoine Semenyo más encima es un jugador, aparte de, bueno, para empezar, Antoine Semenyo tiene 25 años de nacionalidad ganesa, aunque en realidad digamos que es inglés de nacimiento, pero que por temas familiares, bueno, decidió representar a Ghana y también porque, bueno, seamos sinceros, si bien Antoine Semenyo es un jugador de muy buen perfil. Yo creo que sinceramente la selección inglesa creo que no hubiera sido tomado en cuenta. Pero bueno, o quién sabe, quizás no. Aún así, un jugador polivalente en la saga ofensiva, ya que, bueno, como solo decía en todos los videos, puede jugar de extremo, por derecha, extremo por izquierda y también como delantero centro, cosa la cual para mí me parece genial, sobre todo porque, por ejemplo, Omar Marmoush suelen tirarlo bastante de 9 o de falso 9 y evidentemente Omar no es su posición, la verdad, o al menos con un doble 9 sí que la puede hacer, o al menos en el Eintracht Frankfurt con Hugo Ekitike ha sido una muy buena dupla por ahí, pero aún así, entonces Menio antes de que me digan, a ver, un fichaje de rendimiento inmediato, pero de verdad es como hace la diferencia en el equipo, aquí diría que no. ¿Por qué? Porque entonces Semenyo no es un Jeremy Doku, no es un Ryan Cherky, ni mucho menos, pero algo que encuentro yo que aporta es garra y sobre todo físico. Porque, digámoslo, chiquillos, ¿hace cuánto que el Manchester City no tiene un extremo barra delantero, aparte de Haaland, que físicamente aguante? Porque Manchester City ha tenido este dilema con el tema de los extremos o atacantes que, pucha, la mayoría eran de, quizá no de estatura tan predominante, que físicamente no imponía tanto. En cambio, Tan Semenyo es un jugador que de verdad te impone ese físico que al menos en ofensiva hacía falta, porque lo digo más que nada porque, por ejemplo, Jeremy Doku es desequilibrante, pero, por ejemplo, vieron algunos partidos en los cuales ciertos defensas con solo ponerle el cuerpo ya le quitaban la pelota. Ryan Cherky también, y eso que Ryan Cherky se pasea, por así decirlo, por el campo, más que nada con su mera habilidad. Y en ese sentido, hacía falta alguien así. Alguien que te aguante, no solo pelotazos, sino de que también te aguante en defensiva, porque también eso es lo que destaco de Antoine Semenyo, que es un jugador que es apañador, te corre también toda la cancha. Es verdad que quizás no, yo que sé, no tenga el regate de Doku, no tenga calidad de Cherky, pero tiene la garra y la pasión
única de alguien que de verdad vino al Manchester City a querer ser campeón. Y de hecho, en su entrevista lo dejó bastante en claro. O sea, no lo dijo directamente, pero básicamente dijo que vine aquí para ganar cosas. Como todos los que llegan a Manchester City, la verdad. Y bueno, el otro segundo fichaje y último que concretó de forma oficial en Manchester City ha sido Marc Guéhi. Bueno, a diferencia de Semenyo, Guéhi, digamos que hace poco viene jugando, pero bueno, con solo decir que en los últimos partidos que ha jugado Marc Guéhi, el Manchester City no ha perdido, ya me puedo dar una idea de la calidad que tiene Marc Guéhi. Y más encima es un jugador que a mí personalmente me gusta porque, ¿cómo decirlo? No es el típico jugador que llega y es como, no, ya estoy en el Manchester City, ya la hice toda. O sea, me ficharon no por algo, porque soy el mejor. No, Marqués, todo lo contrario, un tipo humilde, que inclusive, sobre todo en el último partido de Liverpool, dijo que básicamente él no era la gran cosa, no era el mejor defensa. Obviamente lo decía para no acaparar las portadas, pero te das cuenta y es que un jugador que es de equipo, no es un jugador individualista, es un jugador que de verdad pone el equipo al hombro, sobre todo la saga defensiva, que bueno, obviamente y lo que más destaco de Marc Guéhi es que fichaje al igual que Antonio Semenyo, de rendimiento inmediato, pero que de verdad supuso una gran mejoría o ayuda para el equipo en defensa, porque vamos a ser honestos, chiquillos, Manchester City con Husanov y Alain no íbamos a durar nada. Y obviamente no es por tirarle la mala a los dos chiquillos, o al menos Husanov es el que menos culpa tiene, y tampoco Max Alain. El tema en cuestión es que necesitamos un tercer defensa más apto. Porque obviamente Rubén Díaz, digamos que entre los dos que se lesionaron, de Guardiola y Rubén, pucha, obviamente, digamos que no teníamos a nadie más, por así decirlo, como que marcase presencia. Porque Nathan Ake tiene la experiencia y todo, pero Nathan Ake es lento y vive con los huesos adoloridos. John Stones, lo mismo que Nathan Ake, pero peor, me atrevería a decir. Entonces hacía falta ese central de experiencia, o más que de experiencia, de jerarquía. Y con Marc Guéhi hemos tenido esas garantías de por fin tener un defensa y que más encima es joven, tiene 25 años. O sea, si inclusive hasta Marc Guéhi perfectamente le puede quitar el puesto a Rubén Díaz, más que nada por un tema de edad. Rubén está, o sea, tiene 28 creo, pero cerca de cumplir los 30 prácticamente. En cambio, Marc Guéhi le queda todavía carrera por delante. O sea, en ese sentido, para mí Manchester City hizo un fichaje más que necesario y fue chistoso porque nada más se lesionaron, bueno, al menos que yo recuerde, nada más se lesionaron en el partido contra Chelsea, tanto Rubén como Josco Guardiola en Manchester City, en vez de esperar al tiro, fue al tiro a buscar a Marc Guéhi. Cosa la cual también eso habla bien de la gestión del Manchester City o de la efectividad que tiene el departamento de lo que me diciendo como de fichajes y de todo eso, porque, insisto, algunos clubes como que yo que sé, tienen problemas y como que se tardan ahí. No, Manchester City fue de una a conversar con Crystal Palace, de una a acordar los términos con Marc Guéhi. Obviamente lo que complicó el tema de Marc Guéhi, al menos al principio, fue el tema del dinero, seamos honestos. Uno cuando va al Manchester City, uno es consciente que se gana bien en el club. Y en ese sentido, al menos yo no voy a quejarme del salario que tiene Marc Guéhi, que nada más fichó a Manchester City, creo que se convirtió en el quinto o en el séptimo mejor pagado de la plantilla. Yo ahí no me voy a quejar, porque también uno tiene que pensar que a fin de cuentas son futbolistas, son personas, ellos también, pucha, tienen una familia que mantener, hijos que mantener. En ese sentido, que reclamen dinero, yo al menos personalmente, yo no lo veo problema, porque es como nosotros, po. O sea, nosotros como trabajadores de X trabajo o empresa, valga la redundancia, uno viene a trabajar por la plata. En ese sentido, para mí, al menos siempre se me hizo como yo qué sé, una excusa muy estúpida de que los jugadores, yo qué sé, no, que cobran mucho dinero. Es como viejo. Si estuviésemos en sus zapatos, creo que haríamos lo mismo. En ese sentido, al menos he visto muchos comentarios quejándose que no, pero es que Marc Guéhi vino por la plata. Es como obvio, po. Ningún jugador va a un club, bueno, algunos, claro, pero ningún jugador en general va a un club para recibir poco dinero. Obviamente, uno cuando se va a un nuevo club quiere más dinero, ¿no? En ese sentido, en general, obviamente hay algunos que yo qué sé, cuando se quieren retirar en el club de sus amores, hasta algunos quisieran jugar gratis. Pero aún así, al menos para mí, eso no es como yo qué sé, no, algo malo destacar de Marc Guéhi para nada. Y bueno, ¿qué quiere que les diga? En los últimos partidos, al menos al momento de grabar este video, Marc Guéhi
al menos con él en cancha no hemos perdido ni un partido. Y no solo no hemos perdido ningún partido, sino que también defensivamente hemos visto una mejoría en la saga defensiva. Porque, por ejemplo, con Jusanov al principio, pucha, Jusanov es veloz, es fuerte físicamente, te gana, te barre, pero técnicamente es malo con los pies. En cambio, Marguey, si bien quizá no tiene una corpulencia física tan notoria como Jusanov, ni tampoco la velocidad del uzbeco, es más ordenado. A mí lo que me gusta de Marguey es que tiene muy buen pie. Y encuentro yo que eso al Manchester City le hacía mucha, pero muchísima falta, porque entre Rubén Díaz y Jusanov, los dos son, por así decirlo, muy tuertos, técnicamente hablando. El único que salía a jugar bien era Josko Gvardiol, pero como lamentablemente nuestro defensor croata estará de baja hasta, bueno, durante toda la temporada y muy probablemente también se de baja para el Mundial, pucha, hacía falta otro defensa que saliera a jugar, evidentemente. Y con Jusanov ni Rubén Díaz no te van a asegurar eso. En cambio, Mark Gay es todo lo contrario, al menos en los últimos partidos. Pucha, Mark Gay es un tipo que te rompe las líneas, te adelanta, inclusive te mete un pase infiltrado por ahí. Que, a ver, algunas veces no le sale bien, pero es porque, a ver, es defensor, no es mediocampista. Pero aún así, es un jugador que se atreve a adelantar líneas, más que nada. En ese sentido, para mí, un fichaje también de rendimiento inmediato, pero que a diferencia de Antón Semenyo, que al principio como que todos criticaban de que era necesario ficharlo, acá sí que era necesario. Y lo mejor de todo es que Mark Gay vino relativamente gratis prácticamente. Porque Crystal Palace se sabe que originalmente quería, no iban a dejar a salir a Mark Gay por menos de 35 millones de euros. Y supuestamente el Manchester City, o al menos según ciertas fuentes, fichó a Mark Gay por aproximadamente 21 o 23 millones de euros. O sea, estamos hablando de un fichaje prácticamente barato o gratis para el Manchester City, por siendo jugador que de verdad te va a aguantar muchos años. Pero eso más que nada es lo que tendría que, por así decirlo, comentar del mercado de pases de Manchester City. Y como había dicho, también en este mercado de pases también hubieron rumores de posibles fichajes que Manchester City tenía en mente por hacer. Y aquí quiero sobre todo la opinión de ustedes si realmente eran necesarios estos hipotéticos fichajes. Por ejemplo, para comenzar, había escuchado por ahí que Elliot Anderson pero estaba sondeando mucho para Manchester City y que, pucha, en caso de que no se llegase a concretar el fichaje, al menos digamos que en el mercado de verano o a final de temporada, Manchester City va a intentar fichar al volante inglés. Y en lo personal, para mí, por ejemplo, si se hubiese llegado a concretar este fichaje, era necesario. ¿Por qué dirán? Porque muy probablemente nuestro medio campo se vea mermado por la posible salida de Bernardo Silva y también porque digamos que la mayoría de nuestros volantes en su mayoría son de corte ofensivo. No digo que yo qué sé, por ejemplo, Bernardo Silva no pueda aportarte ahí en mitad de cancha, o que Ryan Cherky también te pueda aportar, o que Tijani Reinders no te pueda aportar, pero por ejemplo esos tres jugadores claramente son de corte más ofensivo, más de atacantes, e inclusive hasta Tijani Reinders te llega al área, o sea, claramente en ese sentido hace igual falta su buena cantidad o su buen grupo de volantes que de verdad cumplan su trabajo, no solo estar en el medio campo, sino distribuir el balón y estar ahí para recibir, dar y así. En ese sentido, por ejemplo, para mí Elliot Anderson era un fichaje que hasta para mí hubiera calcado, de verdad hubiera calcado y quién sabe, hasta le hubiera quitado el puesto a Bernardo Silva. O sea, no obviamente ahora, menos estando en el nivel en el que está actualmente Bernardo Silva, pero para mí era un fichaje que de verdad hubiese rendido, o no sé si rendido, pero hubiese venido de forma bastante óptima. Otro también rumor que se había especulado por ahí era de otro volante, más específicamente del brasileño Ederson, y no me refiero, no me refiero de nuestro querido guardameta, sino de un volante brasileño que juega actualmente en el Atalanta de Italia, y lo mismo que con Elliot Anderson. Y bueno, también viendo las características del jugador, que tiende más a jugar de volante, pero tirado como a la banda izquierda al menos. También otro fichaje que hubiera venido bastante bien, pero más que nada para poder tener opciones de volantes. Más que nada de volantes de marca, que estén ahí,
te presionen y que sobre todo te hagan distribuir un poco el mediocampo. O al menos en el caso de Ederson en particular, características así igual sirven en el Manchester City. Y sobre todo hasta podría ser hasta relevo de tanto de Nico como de Rodri. O sea, no digo que pueda jugar de 5, pero en el peor de los casos hasta podría. Al menos en el caso de Ederson. Pero, en resumen, un fichaje que hubiera venido bien al Manchester City, evidentemente sí. Y otro rumor de fichaje que había leído por ahí era que supuestamente el Manchester City tenía pactado. Bueno, igual digamos que este rumor ya venía de antes, de verdad que venía de antes, pero como que igual se volvió como a activar en este mercado de invierno y fue el hipotético fichaje del lateral izquierdo inglés. eh, Se me olvidó cómo se llama ahora mismo, pero básicamente es de Newcastle. Que. Ah, ya me acordé, de Tino Livramento. Ahí sí, no sé por qué me olvidé. Pero el tema con Livramento es el siguiente. ¿Es un buen fichaje? Sí. ¿Por qué? Porque Manchester City actualmente no tiene laterales izquierdos, perdón, laterales derechos naturales. Porque recordemos que Mateo Núñez no es lateral derecho, es volante reconvertido a lateral derecho, que igualmente digamos que ha salido bien, inclusive el propio Mateus ha dicho que ya, digamos que la banda derecha ya lo siente como suya, como que ahora sí se siente como un lateral. Y también el supuesto otro lateral derecho natural que tenemos es Rico Lewis. Pero ¿qué es lo que pasa? Rico Lewis es más un volante que un lateral y el mismo Guardiola lo ha dicho. Entonces, así como naturalmente hablando, no tenemos laterales derechos. Y bueno, también se ha improvisado laterales derechos, por ejemplo, a Husanov, que de hecho originalmente a comienzos de temporada estaba jugando la lateral por derecha y estaba jugando bastante bien. Y en el último partido contra Salford, Guardiola improvisó a Max Alén de lateral derecho, que digamos que aquí sí que salió un poco mal porque hasta terminó saliendo lesionado y todo. Pero aún así, si se dan cuenta, un lateral derecho, por así decirlo, natural es necesario en el Manchester City. Porque anda a saber tú si un día se te lesiona Husanov y Mateo Núñez. ¿Qué haces ahí? Vas a tener que improvisar. Y a ver, obviamente puede salir bien, claro, pero también puede salir mal. Entonces, por ejemplo, el hipotético fichaje de Tino Libramento hubiera venido como anillo al dedo. Pero ¿qué es lo que pasa con Libramento? Está lesionado. Y más encima, por lo que tengo entendido, es un jugador que, digamos, que tiene cierto historial de lesiones. Entonces, volveríamos, digamos, como al mismo caso. O sea, tendríamos un hipotético lateral derecho físicamente estable, por así decirlo, como lo es Tino, sí, pero si se te lesiona, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, digamos que en resumen, ¿hubiera sido un buen fichaje? Sí. Ahora bien, que hubiera sido rentable, más teniendo en cuenta el historial de lesiones que tiene Tino Livramento, ahí digo que no, sinceramente. Porque para eso mejor me quedo con Husanov y obviamente me quedo con Mateus Núñez. Y pese a que Tino Livramento es bastante joven, creo que tiene 23 años, aún así, por el historial más que nada de lesiones que tiene, y sobre todo lesiones igual feas, creo que hubiera sido un fichaje que quizás hubiera sido bastante interesante, pero con el historial de lesiones que tiene, creo que no hubiera salido del todo bien, siendo objetivo y realista. Y pues bien, esos han sido como en sí los rumores que han salido en este mercado de invierno por parte de Manchester City. Y hablemos también de las salidas, especialmente de dos en particular que, digamos la firme, creo que era más que obvio es que al menos estos dos jugadores necesitaban una salida, como lo es el caso de Oscar Bob, que bueno, en el video previa de Fulham había dicho que Oscar Bob, bueno, creo que no, ni eso, la verdad en ese sentido pido disculpas si no había dicho que Oscar Bob ya no pertenece a Manchester City, pero en un video en particular había dicho como el rumor de que Oscar Bob supuestamente se va al Fulham y bueno, al final se terminó concretando. Oscar Bob es jugador del Fulham hasta 2030 y algo creo, o no miento, hasta 2030 creo. Fue comprado por supuestamente 31 millones de euros, que para mí, la verdad, un negocio, sinceramente, aunque siento yo que le pude haber sacado, o sea, si fuera Manchester City, creo que le pude haber sacado un poco más de plata, pero bueno, sinceramente, por cómo venía jugando Oscar Bob, creo que es normal o entendible quizás por qué Manchester City no sacó como una oferta quizás un poco más elevada, pero la verdad para mí era una salida necesaria, ¿por qué? Porque Oscar Bob es un buen jugador, nadie va a negar la calidad que tiene, pero es un jugador bastante tibio. ¿Tibio en qué sentido?
de que, por ejemplo, llegaba a la banda, ya que él es extremo derecho, llegaba a final de la banda y en vez de encarar, como por ejemplo antes lo hacía cuando debutó, se tiraba para atrás, daba el pase para atrás. Un jugador que muy sinceramente era muy irrelevante. Creo que esa es la palabra. O sea, tenía con qué llegar, pero no hacía nada al final. Y en ese sentido era más que obvia su salida, sobre todo teniendo en cuenta que en esa misma banda tenía a Ryan Cherky, a Savinho, y Guardiola le intentó dar oportunidades, pero lamentablemente no lo pudo concretar. Y en ese sentido se va a Fulham, al menos un club en el cual me imagino yo que va a tener oportunidad de ser titular, o al menos creo yo que sinceramente extremos así tan con tan buen pie como lo es Oscar Bob, creo que no van a tener en Fulham. En ese sentido, yo muy seguramente a final de temporada ya veamos a Oscar Bob jugando de forma más regular en el Fulham, que encima se va a un equipo evidentemente no poderoso, las cosas como son, pero al menos sí un equipo que para ser de media tabla juega bastante bien, puede desarrollar su buen fútbol y quién te dice que yo que sé, Oscar Bob lo terminen hasta vendiendo a un equipo bastante mejor o hasta, yo qué sé, en una de esas puede volver al Manchester City, que ahora mismo la verdad lo veo, pero imposible, sinceramente. Y por si lo preguntan, no, el Manchester City, o sea, vendió a Oscar Bob, pero por ejemplo, a diferencia de James McAtee, que vendió a James a Nottingham Forest, pero con una cláusula de recompra, acá con Oscar Bob dijeron no. O sea, si llega una oferta, o sea, yo que sé, si el Manchester City quiere ofertar por Oscar Bob, digamos que tiene que ser como la oferta de base, pero no parte con ventaja, por así decirlo, con esa famosa cláusula de recompra. O sea, básicamente, si Manchester City tiene que volver si quieren contratar a Oscar Bob, tienen que partir, digamos, las negociaciones de cero. Eso más que nada. Y otro que también se fue y uno que la verdad me da bastante pena, sinceramente, porque era un jugador, por así decirlo, callado, que no, digamos que nunca se metió en polémica, por así decirlo, y es Estefan Ortega, que se va, irónicamente también a compartir camarín con James McAtee, ni siquiera por 1 millón de euros, sino por medio millón, 500.000 euros, a Nottingham Forest. La verdad es que era más que obvio, pero obvio, obvio, obvio su salida. De hecho, yo pensaba que, sinceramente, que Estefan Ortega eh, se iba a poder, o sea, se iba a poder ir a comienzos del mercado de verano de esta nueva temporada, pero la verdad es que no, se mantuvo, cosa la cual a mí, la verdad, en su momento me llegó a sorprender porque dije, trajeron a James Trafford y encima trajeron a Gianluigi Donnarumma, la verdad es que, sinceramente, Ortega ya ni juega. O sea, una cosa es no jugar, por así decirlo, nada, pero tipo en los entrenamientos y todo. Y la otra cosa, en el caso de Stefan Ortega, es que, por ejemplo, cuando subían, al menos en el canal de YouTube de Manchester City, cuando subían videos de entrenamientos, en ninguno se veía Stefan Ortega. O sea, estaba desaparecido, pero totalmente. Y en ese sentido, para mí, me da pena, la verdad, un poco que se haya ido Stefan Ortega, más que nada porque, vamos a decir, tiene un jugador que nunca se ha metido en problemas, siempre aceptó su rol de suplente, inclusive digamos que la temporada pasada, la nefasta 24-25, bueno, igualmente, digamos que estaban todos tan mal que hasta tuvieron que rotar de arquero. Y van así, Stefan Ortega, sobre todo, lo que le vamos a agradecer eternamente es su atajada ante Heung-min Son contra Tottenham en la 23-24, que básicamente esa atajada nos dio la Premier League. En ese sentido, gracias a Stefan Ortega, muchas gracias. Evidente, y más encima vino como un jugador sin absolutamente nada de cartel, como por ejemplo, yo que sé, cuando ficharon a Erling Haaland, porque como dato curioso, no sé si sabían que Stefan Ortega llegó para la temporada del triplete, llegó de, de Berminia Biefe, bueno, no sé cómo se llama, pero básicamente un equipo que estaba, creo que en esa temporada descendió a segunda, tercera, si mal no recuerdo, pero básicamente Ortega jugaba en ese equipo alemán, había descendido y todo, y aún así fichó por el Manchester City, evidentemente para ser el arquero suplente de Ederson, y aún así un jugador que rindió, o al menos ha respondido en en la mayoría de partidos que ha tenido que jugar, especialmente en esa FA Cup, que si no fuera porque lamentablemente el Manchester United en la final de la 22-23 Bruno Fernández termina convirtiendo de penal, había hecho una FA Cup impecable, con la portería invicta, con atajadas bastante sólidas, inclusive hasta en algunos partidos yo decía, Estefan Ortega
ataja mejor que Ederson, porque Ederson, bueno, es de esos jugadores que tienen buen control del pie, pero que atajar no sabe atajar, básicamente. Y Ortega era un jugador que, digamos que atajaba muy simple, pero efectivo. Como digo, a mí me da pena la verdad, pero era más que obvio y sobre todo muy necesaria para su carrera esta salida del Manchester City, ya que evidentemente no le iba a competir el puesto ni jodiendo ahí en Trafford, muchísimo menos a Gianluigi Donnarumma. Y bueno, Marco Bettinelli directamente juega de tercer arquero, o sea, imposible. En ese sentido, para mí, como digo, me da pena la verdad, sinceramente, pero una salida más que necesaria. Y pues bien, ese ha sido como el video de hoy acerca del mercado de invierno de Manchester City. Si tendría que poner una calificación en general de, sobre todo de la fichaje que han llevado a Manchester City por ahora, al menos al momento de hacer este video, lo más seguro es que yo que se haga como un remake de este video, al menos cuando se termine la temporada y pueda sacar conclusiones ya de forma más general. Por ahora voy a dar este mercado de fichajes con una nota 9 más que nada, porque se fichó lo que se tenía que fichar. Al menos con Antoine Semenyo de verdad se quedó, digamos que quedó la duda de si realmente era necesario su fichaje, pero bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de atacantes del Manchester City o están lesionados en su mayoría o digamos que poseen problemas físicos, la verdad es que Antoine Semenyo vino como anillo al dedo. Y Marc Guéhi, ¿qué quieres que te diga? Directamente para mí, si al fichaje hay que calificarlo individualmente, para mí se merece la nota 10, porque ahora mismo llegó para ser el titular y lo ha hecho bastante bien. Así que eso más que nada, espero les haya gustado este video, quizás un poco improvisado la verdad y también muy tarde de mi parte, porque lo debía haber hecho a comienzos de febrero, pero como había dicho antes, la verdad, se me ocurrió en la marcha hacer este video, pero agregando un poco más mi estilo, tipo también agregando los rumores de fichajes que el Manchester City pudo haber concretado, la, sali sí, la salida también de ciertos jugadores y bueno, eso de tema no más que nada. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like, escribir un comentario acerca de si este mercado de invierno el Manchester City lo supo aprovechar bien. Sintieron que quizás debieron haber fichado mucho más. Déjenme ahí su comentario, ya que en este canal está habilitada la sección de comentar. Así que eso. Sin nada más que decir, espero todas y todas tengan una excelente tarde. Chau, chau.